Hola, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿en qué radica la importancia de definir estos dominios, ¿verdad? O unidades de estimación. Bueno, idealmente se definen poblaciones dentro de las cuales el comportamiento de la mineralización es homogéneo. La idea es estimar las leyes altas con las leyes altas y las leyes bajas con las leyes bajas, etcétera. Lo que buscamos es capturar y encapsular en volúmenes, o sea, llamados wireframe o sólidos, los distintos controles de la mineralización que sean identificados. Esto es de vital importancia en la estimación de recursos minerales. Generalmente los dominios de estimación definen en la práctica las toneladas de recursos por encima de las leyes de corte que se van a aplicar desde el punto de vista operativo. Bueno, los dominios de estimación equivalen a definir zonas de estacionalidad, dentro de las cuales, ¿verdad?, las variables se mantienen invariantes ante traslación. Esto significa que al menos la variable debe mantenerse invariante en sus dos primeros momentos, que son la media y la covarianza. Porque la estacionalidad intrínseca no existe, no la van a encontrar en ningún lugar. Pero desde el punto de vista estadístico y estadístico, ¿verdad?, la zona tiene que ser homogénea. El proceso se basa en combinar geología y estadística para subdividir los datos que tenemos en poblaciones que tienen las mismas características, pero no existe un estándar universal para hacer este trabajo. Depende mucho de la experticia del estimador y de sus conocimientos del yacimiento en cuestión. La mejor práctica es aplicar sistemáticamente todos los conocimientos geológicos del yacimiento y los estudios estadísticos y geoestadísticos que se puedan aplicar. El esquema de trabajo recomendado es el siguiente: hacer el trabajo por etapas, partiendo de la información geológica más básica, ¿verdad?, en cuanto a los mapeos que se han hecho del yacimiento y las descripciones de los sondajes, llamada comúnmente logueos. Utilizar los intervalos originales de sondeo, no utilizar compósitos de ningún tipo. Esto es muy importante. Este trabajo hay que hacerlo antes de compositar o regularizar las longitudes de las muestras. La fase 1 consiste en analizar todas las litologías, alteraciones, tipos de mineral, datos en bloques estructurales, etcétera, por separado. Este análisis se debe hacer para cada variable geológica individual, incluyendo datos estadísticos iniciales y abundancia de cada variable en la base de datos. En la fase 2 se va a tratar de agrupar alguna de las variables originales basado en la abundancia relativa. Por ejemplo, todas las variables con menos de un 1% de los datos en la base de datos se descartan, o sea, no participan en el análisis. Criterios geológicos, estadísticas comparativas. Fase 3, definición inicial de los dominios de estimación, incluyendo todas las posibles combinaciones de las variables geológicas iniciales. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un yacimiento que tiene diferentes litologías que están mineralizadas y la idea es comprobar cuáles de estas litologías yo pudiera unir en un dominio de estimación para llevar a cabo mi propósito, que es conocer la cantidad y la calidad, ¿verdad?, de mi yacimiento. Fase 4, definición de unidades geológicas intermedias. En la fase, en base a abundancia relativa, criterios geológicos y estadísticas comparativas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un yacimiento en el cual, ¿verdad?, el control de la mineralización
está basado en las diferentes litologías, pero también, por ejemplo, en las alteraciones, como es el caso de los pórfidos. Entonces, yo lo que debo hacer primero es analizar cuáles de las litologías yo pudiera unir para formar un dominio y por separado cuáles de las alteraciones yo pudiera unir. Una vez que tengo unidas alteraciones con alteraciones, litologías con litología, paso a ver cuáles de estos grupos puedo unir entre sí, o sea, cuáles litologías puedo unir con cuáles alteraciones. Y de esa manera voy creando mis dominios de estimación. Al final, cuando ya yo definí todos los dominios que yo opino que puedo tener en mi yacimiento, debo hacer una última comprobación comparando los dominios para ver si realmente están correctamente definidos o puede ser que pueda unir dos dominios que he determinado previamente. Y de eso se trata el paso o fase 5, iterar, ¿verdad?, el paso anterior cuantas veces sea necesario hasta lograr la combinación final de unidades geológicas o dominios de estimación. Hay que tener en cuenta, obviamente, la cantidad de muestras en cada dominio o unidad de estimación, o unidad geológica, porque necesito tener suficientes datos para poder pasar a la fase siguiente, ¿verdad? Que sería hacer un análisis estructural, ver si puedo usar geoestadística y crillaje, por ejemplo, para estimar la variable o no. Pero si no tengo suficientes datos, no puedo hacer esto. Bueno, al final les quiero mostrar, ¿verdad?, un diagrama de flujo que muestra, ¿verdad?, la metodología a seguir y que ha sido explicada anteriormente. Fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y al final nuestra fase 5. Obviamente que es un trabajo, digamos, no tan sencillo, va a depender mucho de la cantidad, ¿verdad?, de litologías que estén presentes o de la cantidad de características, ¿verdad?, que yo voy a usar para comparar la distribución de los tenores, ¿verdad?, en mi yacimiento, porque no es lo mismo un epitermal de oro, ¿verdad?, que un pórfido cuprífero. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. Primeramente, determinar cuáles son las características en las cuales yo me voy a basar para hacer este tipo de comparaciones. Bueno, se utilizan distintos tipos de estadísticas y gráficos, incluyendo los estadígrafos, los histogramas, las curvas de nivel, perdón, las curvas de probabilidad, los gráficos cuantil-cuantil, la variografía y el análisis de contacto. En este seminario nos vamos a repetir solamente a ver cuáles son las herramientas estadísticas, ¿verdad?, para hacer este trabajo. Bueno, muchas gracias y ahora los voy a dejar con nuestro colega Salvador para que les haga una demostración en la práctica con el software. Okay, muchas gracias, ingeniero Orestes. Si me podría compartir, por favor, la opción de... Ok. Ya te liberé la pantalla, Salvador. Ok. Muy bien, no sé si puedan ver mi pantalla. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la parte de la demostración un poco práctica dentro del software supervisor. Básicamente, como podemos ver, el software supervisor es el que tenemos aquí presente en la ventana. Es un software bastante sobrio, ¿no? Simplemente tenemos un par de áreas de trabajo. Simplemente lo que sería el área de la parte de las herramientas que tenemos. Una parte donde tenemos todo el flujo de trabajo que vamos a trabajar y una ventana de datos donde vamos a poder analizar tanto gráficos como tablas de la data que nosotros estemos analizando y una opción para una ventana en 3D para visualizar la data espacialmente. Entonces, para cargar información dentro del software supervisor y poder comenzar el análisis, podemos ir directamente aquí en esta parte del flujo de trabajo, darle clic derecho, añadir,
y seleccionar point data, o datos de puntos. En este caso podemos ver que tenemos una variedad de objetos o de tipo de datos que son compatibles con Supervisor, ¿no? En este caso voy a cargar un archivo de tipo datamine, que sería este archivo que se compone de un archivo de barrenación. O sea, al abrirlo, podemos ver que de forma automática me carga todas las columnas que tienen este archivo, y también podemos ver que de forma automática trata de mapear lo que serían cada una de las columnas con un tipo de mapeo, ¿no? Es decir, el VHD corresponde a lo que sería el identificador del barreno, del drill hole. Por ejemplo, las leyes de oro, en este caso ppm, de forma automática las identifica como ASI, ¿no? Sin embargo, hay que asegurarnos de mapear de forma correcta y asegurarnos de que todo esto está siendo mapeado de forma correcta. En este caso vamos a importar la información que sería el oro y la litología. Esta información es de un yacimiento, un pórfido, por lo que vamos a tratar de generar unos dominios estacionarios para poder generar las estimaciones. Una vez que tenemos mapeadas cada una de las columnas con su respectivo tipo de columna que es, procedemos a esta parte. Como podemos ver aquí, tenemos una opción de mantenerlo en vivo. Lo que me indica esto es que yo voy a trabajar con mi data de forma efímera, es decir, todos los cambios que yo realice dentro de este proceso no se van a ver reflejados en lo que sería mi archivo de entrada, ¿no? Si yo quisiera, una vez trabajado esta información, poder exportar algo de información para trabajarla posteriormente, simplemente tendría que exportarla. En este caso, otra opción a la que tenemos que prestar especial interés es la parte del agrupamiento o grouping. En este caso podemos ver que hay varios tipos de agrupamiento. ASI sobre dominio, dominio sobre ASI, o simplemente ASI independiente y dominio independiente. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Que si yo tengo un ASI sobre dominio, lo que va a pasar es que cada una de las variables ASI o los elementos que estoy analizando van a ser un grupo principal y jerárquicamente va a subdividir por cada uno de los dominios cada una de las leyes, ¿no? Lo contrario sería, por ejemplo, si yo tuviera domain ASI, lo que pasaría es que en orden jerárquico primeramente se dividiría por dominio, me saldría, por ejemplo, la roca 1, roca 2, y dentro de ese grupo, si yo desplegara, podría ver que tengo las diferentes leyes, ¿no? En este caso voy a importar como ASI sobre dominio y simplemente daríamos en load data. Como podemos ver, como mencionaba, se agrupa primeramente por cada uno de los ASIs en orden jerárquico, en este caso el oro y el cobre, y dentro de esta agrupación vendría cada uno un tipo de roca, ¿no? Antes de proceder, podemos simplemente en esta parte revisar la información que se ha cargado, ¿no? Como podemos ver, dentro de lo que sería la columna de litología, podemos ver que tenemos 25 valores únicos. Es decir, tenemos 25 tipos de litologías. Como podemos ver, aquí tenemos una serie de litologías, ¿no? Evidentemente no es lo más óptimo, lo más adecuado poder trabajar de forma independiente cada una de las litologías, por lo que es prudente o necesario hacer un poco el agrupamiento por dominios estacionarios, ¿no? En este caso, como mencionaba, yo tengo esta data cargada, pero la puedo visualizar en una ventana 3D, simplemente cambiando de pestaña, ¿no? Aquí podemos ver cómo tenemos los barrenos y la distribución del oro, en este caso, en los mismos barrenos. Bueno, básicamente, cuando cargamos información dentro de Supervisor, de forma automática se nos generan una serie de gráficos para poder realizar análisis rápidos, ¿no? En este caso podemos ver que el primer grupo jerárquico es el oro en general, es decir, agrupando todos los dominios, y podemos simplemente seleccionar cada uno de los gráficos y ver desplegado en esta ventana el gráfico. Como podemos ver, tenemos un gráfico de histograma donde de forma detallada nos muestra los estadísticos de la variable. Podemos ver el máximo, el mínimo, los cuantiles, la media, el número de datos, en este caso son 26,000 datos, y todos los datos que nos sean de nuestro interés, ¿no? Asimismo, podemos transformarlo en una variable logarítmica para hacer cualquier visualización. También tenemos lo que sería el
el gráfico de probabilidad logarítmica y este otro gráfico que lo que hace es graficar la media junto con el coeficiente de variación, ¿no? Es decir, cómo va cambiando la media con respecto al coeficiente de variación según cierto tutor, ¿no? Como podemos ver, de forma automática se generan estos gráficos para el dominio, bueno, el oro en general con los dominios mezclados y también se genera por cada uno de los dominios, ¿no? Podemos ver que cada uno de los dominios tiene su propio gráfico. Muy bien, como se comentaba en la presentación teórica, el primer paso para hacer el análisis y separar los dominios sería generar un análisis estadístico por cada una de las topologías, ¿no? En este caso nosotros podemos ver de forma muy rápida, seleccionando cada uno de los gráficos más la tecla control para poder analizar todos los gráficos en conjunto y poder revisar su distribución y todos los estadísticos pertinentes, ¿no? Podemos hacer eso o también nosotros tenemos la oportunidad de poder añadir una serie de más gráficos, ¿no? En este caso puedo añadir un box and whisker plot, que es un box plot como tal, y podemos ver que de forma automática, si yo lo genero directamente en lo que sería el oro, que abarca todos los dominios, me lo separa por cada una de las categorías o dominios litológicos que tengo ya presentes dentro de mi base de datos. En este caso podemos ver toda la distribución que tenemos y al final sería el box plot en general, ¿no? Es decir, agrupando todas las litologías. En este caso yo puedo modificar un poco la escala, simplemente arrastrando los ejes, o en este caso voy a mostrarlo como un logaritmo en base 10 para que sea un poquito más sencillo el análisis, ¿no? En este caso podemos ver que una gran cantidad de datos, pues básicamente tienen una disparidad importante en lo que sería la parte estadística, ¿no? Sin embargo, existen algunos que tienen un comportamiento bastante similar, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en estas dos box plots, si yo hago aquí un pequeño zoom, puedo ver que el comportamiento es un poco semejante, ¿no? Los cuantiles, es el cuantil 25, la mediana, la media y el cuantil 75 están un poco semejantes, por lo que en teoría podría asumir que estas dos litologías podrían estar un poco relacionadas con respecto a tener una estacionalidad conjunta, ¿no? Como podemos ver en esta parte, ya podemos empezar a hacer un primer análisis para verificar qué dominios son semejantes estadísticamente y por ende poder quizá hacer un análisis posterior para tratar de unir ambos dominios o los dominios que consideremos que sean básicamente semejantes para poder simplificar un poco la cantidad de datos que tengo, ¿no? La cantidad de dominios. Sin embargo, como se mencionaba en el paso número 2 que nos explicó el ingeniero Orestes, un paso previo antes de poder generar todos estos análisis es verificar el soporte que tienen los datos, ¿no? Es decir, la cantidad de datos que tiene cada una de las litologías. Si la cantidad de datos es menor al 1% del total de mis datos, esa litología no va a ser tomada en cuenta para posteriores análisis, ¿no? Es un poco eliminar la información que no es representativa de mi yacimiento, ¿no? Para eso yo puedo irme a esta parte, seleccionar una litología y dar control para seleccionar otra litología para que de forma automática me arroje en esta parte de filter and data, me arroje de forma automática una tabla que me indica el dominio, o en este caso la litología, y el número de datos que tengo por cada litología, ¿no? En este caso yo puedo hacer el análisis para verificar qué litologías son menores al 1% directamente dentro de Supervisor, o lo puedo hacer también mediante una exportación de un archivo CSV, ¿no? Lo voy a hacer de la segunda forma. Para exportar la información simplemente damos clic derecho, le damos aquí en exportar y lo exportamos como CSV y le voy a poner abundancia y lo guardo. Una vez que he generado ese archivo, me puedo ir a mi carpeta y revisar que aquí efectivamente existe, ¿no? Yo lo abro y puedo ver que aquí tengo los dominios y el número de datos por cada dominio, ¿no? Entonces aquí simplemente voy a poner una nueva columna que se llama porcentaje y hacer una fórmula muy simple. Simplemente el número de datos que está por cada litología dividido sobre la suma
de todos los datos, ¿no? Es decir, los 26,000 datos que me parece que eran, para calcular, bueno, multiplicar por 100 para calcular pues, el porcentaje, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que la histología PBC tiene un porcentaje de 1.8, por lo que es mayor a 1%, por tanto, podemos conservarla, ¿no? Simplemente arrastro esta fórmula y puedo hacer ordenar los datos por el valor del porcentaje de menor a mayor y determinar que aproximadamente todos estos datos o estos dominios pues no tienen suficiente representatividad dentro de mi barranación, ¿no? Es decir, es menor, tiene menos datos del 1% del total de los datos, ¿no? En tal caso, podemos simplemente descartar o no tomar en cuenta para análisis posteriores estos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Por ejemplo, tengo que el VHY, perdón, no es representativo. Yo puedo directamente venir a mi supervisor y seleccionar el dominio que no es representativo, en este caso el VHY, y dando clic a la tecla suprimir o eliminar, yo simplemente lo puedo eliminar, ¿no? Entonces, simplemente así yo puedo ir eliminando cada uno de las tipologías que he identificado que no son representativas para mi posterior análisis, ¿no? O puedo hacer directamente aquí en Supervisor, simplemente como menciono, seleccionando la tipología que no quiero y dándole suprimir. Sin embargo, para términos de este webinar, yo he preparado un archivo donde he eliminado toda la información que no tiene una representatividad importante, ¿no? Todos estos datos, por lo que voy a proceder a cargar ese archivo. De nuevo nos vamos a la parte de data, añadir, ponen data y en este caso lo voy a cargar como es a partir de un CSV, lo voy a cargar como texto. Sería este que dice dominio 1. Y bueno, hacemos el mismo proceso. En este caso el dominio, lo hice una nueva columna que se llama litología 1 para poder, digamos, mantener la información de origen sin ningún cambio, ¿no? Le doy aquí en cargar la información. Y bueno, podemos ver de nuevo en la parte del summary la cantidad de datos que tenemos. El summary, podemos ver que la etología ahora son solamente 9 datos los que tienen una representatividad mayor al 1%, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer el mismo análisis. Si recuerdan, básicamente tenemos que hacer todo este proceso es iterativo, ¿no? Tenemos que hacer el análisis estadístico por cada uno de los dominios. Entonces, rápidamente podemos proceder a generar lo que sería un boxplot para ver un poco la correlación que existe entre los dominios, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que la formación o el dominio PFB es un poquito semejante a lo que sería el PFB1 y subsecuentemente el PFB2 con el PVC, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tenemos que tomar en consideración lo que sea la estadística, también tenemos que tomar en consideración lo que sería la geología, ¿no? Entonces, en este caso, todas estas que comienzan con P serían un tipo de pórfido que no podríamos mezclar con otro tipo de litología, ¿no? Por ejemplo, las S no las podemos mezclar con las P y las B tampoco las podemos mezclar, ¿no? Por lo que tanto hay que respetar lo que sería los datos estadísticos como los datos geológicos. Muy bien, entonces en este caso podemos ver que tienen cierta semejanza, ¿no? Sin embargo, yo tengo otras herramientas para poder verificar o un poco revisar si es que existe cierta semejanza o correlación entre los diversos dominios. Una forma de hacerlo rápidamente es simplemente poder cargar el probability plot y de nuevo con el control, presionando la tecla control, puedo seleccionar cada uno de los gráficos de forma independiente y se me van a mostrar en una matriz o una malla de gráficos, ¿no? Sin embargo, puede ser un poquito complejo o un poquito difícil ver, por ejemplo, que esta gráfica es semejante a esta, por lo que tenemos la opción de mezclar todos los gráficos en un solo gráfico, simplemente dando clic aquí, y podemos ver que se ha mezclado toda la información, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que quizá esta línea o esta distribución en color cian es un poco semejante a esta distribución en color rosado, que podemos ver que es el PFB y el SA, ¿no? Sin embargo, como menciono, geológicamente no tiene mucho sentido mezclarlos, ¿no? Bueno, aquí podemos empezar a tratar de mezclar lo que serían dominios que tengan una estadística semejante
Sin embargo, otro aspecto muy importante que se tiene que tomar en consideración es que para yo poder combinar litologías o dominios en un dominio más grande, yo requiero que los dominios que voy a combinar tengan un contacto, ¿no? Es decir, yo no puedo combinar, por ejemplo, una roca que podría ser, no sé, el aluvión con una roca que está mucho más abajo donde no tengo ningún contacto, ¿no? Porque simplemente ahí estoy, digamos, metiendo más ruido a la información, ¿no? Tengo que combinar la información que sea estadísticamente semejante, por tanto, geoestadísticamente estacionaria, y de tal forma que estén en contacto, ¿no? Para poder apoyarme o para poder definir qué litologías están en contacto y las cuales yo puedo mezclar, tenemos una herramienta directamente en lo que sería Supervisor. Me voy a mi parte del oro en general y añado un gráfico que se denomina análisis de contacto. Simplemente lo doy clic. Y en esta parte, como vemos en la parte teórica, yo puedo analizar todas las combinaciones posibles que existen de los dominios en mi yacimiento, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver en esta parte que se me genera una pequeña matriz, ¿no? Entonces, puedo ver que, por ejemplo, el dominio PFB tiene contacto con el dominio PVC y tiene una relación de 102 a 148, ¿no? Es decir, los datos que tengo en PFB y en PVC con contacto tienen esta relación. Por ejemplo, podemos ver que el PFB1 no tiene contacto alguno con el PVC, por lo que no es posible combinar estos dominios. Simplemente vamos a seleccionar aquellos que sí tienen contactos para poder proceder con el análisis, ¿no? Podemos ver que el BIN tiene contacto con todo y el BPU con unas pocas litologías, ¿no? Una vez que seleccionamos todas las combinaciones posibles, simplemente le damos en aplicar y se nos va a desplegar unos gráficos, ¿no? Entonces, como podemos ver, este gráfico recuerda un poco a los gráficos que se usan para determinar si existe cierta estacionalidad dentro de un dominio, ¿no? Basado en el mismo concepto, podemos ver, por ejemplo, si yo hago zoom en este gráfico, que aquí tengo una tendencia específica de las leyes contra esta otra tendencia específica de las leyes, por lo que en este caso, si yo combinara estos dominios, que es el PVC con el SA, el resultado no sería estacionario, ¿no? Porque podemos ver que hay un cambio abrupto en lo que serían las leyes, en el contacto de los dos dominios y evidentemente incluso hay un cambio de tendencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es básicamente ir validando o revisando cada una de las combinaciones posibles para determinar qué combinaciones o qué dominios podemos mezclar, ¿no? Entonces, en este caso voy a comenzar en orden, primeramente con el PVC contra el PFB. Y podemos ver que, aunque se ve un poquito un cambio no tan abrupto, sí tenemos cierta tendencia, ¿no? Sin embargo, yo puedo validar que realmente no puedo mezclar estos dominios, una vez más, yéndome a mis gráficos, ¿no? Tenemos el PVC contra el PFB, simplemente selecciono el gráfico logarítmico del PVC contra el PFB, y puedo ver que tienen ciertas semejanzas, sin embargo, están bastante, bueno, están un poco, digamos, separados, por lo que no hay una correlación muy fuerte, ¿no? Esto ya que veíamos primeramente en este gráfico nos lo confirma lo que sería el gráfico o la comparación del gráfico del logaritmo. Asimismo, también podemos generar un cuckooplot. Simplemente damos clic aquí, le damos añadir y podemos generar un cuckooplot para validar la información, ¿no? Entonces, de nuevo, es el PVC contra el PFB, damos OK y podemos ver que efectivamente no hay una tendencia, una relación muy fuerte, ¿no? Si los datos estuvieran por encima de esta línea, podríamos ver que realmente tienen una correlación o digamos que son estadísticamente semejantes, ¿no? Sin embargo, en este caso no lo son, por lo que esta combinación la podemos ir descartando, ¿no? Bueno, en este caso, las siguientes combinaciones pues no nos dan el mismo error, simplemente tenemos una diferencia muy abrupta entre cada una de los dominios, ¿no? Asimismo, no puedo mezclarlo, como había comentado, no puedo mezclar geologías, ¿no? No puedo mezclar el pórfido con los variables de B, porque a pesar de que están en contacto y son aparentemente estacionarias, no hace sentido geológico, ¿no? Entonces, en este caso podemos definir que el PVC es, digamos, independiente, ¿no? Es estacionario, es
estacionario por sí mismo y no lo puedo mezclar con ninguna otra de las litologías. ¿Ok? Entonces, básicamente teníamos que hacer el mismo proceso, cada una de las combinaciones posibles, pero como nos llevaría un poquito más de tiempo, yo he generado una lista de las combinaciones que son más apropiadas, ¿no? Entonces, he revisado que la combinación PFB1 con la combinación PFB2 es un poco la que podríamos mezclar. Vamos a ver que a pesar de que hay un pequeño gap en esta parte, pues el cambio no es tan abrupto y no tenemos una tendencia tan fuerte, ¿no? Asimismo, si verificamos los probability plots del PFB1 y PFB2 en conjunto, podemos ver que a pesar de que no son semejantes, pues tienen una pequeña correlación importante, ¿no? Si regresamos a nuestro boxplot, podemos ver que el PFB1 contra el PFB2, aquí lo tenemos, sí tienen cierta variación, pero lo que serían las medias están un poquito cercanas, ¿no? Por lo que podemos hacer esa combinación. Entonces, otra combinación que pudimos, o bueno, que saqué, sería la SSA con la SSH. Y de nuevo podemos ver que el cambio es muy suave, no hay cambios abruptos y la tendencia pues es casi horizontal, ¿no? Si hacemos la misma comparación de los gráficos de probabilidad, SSA contra SSH, podemos ver lo mismo, ¿no? No son exactamente no están muy a la par, sin embargo, pues dentro de lo que podría caber, pues están un poco correlacionados, ¿no? Y por último, tengo también que el BFL con el BPU hacen una buena combinación, lo podemos analizar y podemos ver que efectivamente no hay un cambio abrupto de la tendencia dentro de lo que serían las leyes en cada uno de los dominios, ¿no? Entonces vamos a comparar lo que sería el gráfico de probabilidad BFL contra BPU, BFL contra BPU, y podemos ver que incluso este tiene un poquito más de correlación que los anteriores que hemos visto, ¿no? Muy bien, entonces simplemente anotamos esas combinaciones y vamos a proceder a generar nuevos dominios combinando toda esta información, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto directamente en lo que sería Supervisor? Seríamos esta parte directamente en el dominio y aquí tenemos una pestaña que dice mezclar o combinar dominios, ¿no? Entonces aquí simplemente selecciono la columna que quiero mezclar y voy a ponerle que quiero mezclar el PFB1 con lo que sería el PFB2. Aquí simplemente le puedo poner un nombre, en este caso voy a poner simplemente los mismos datos, FB1-PFB2. Y aquí el comentario de que se unieron por estacionalidad o algo así, ¿no? Simplemente un comentario que podamos nosotros tomar en consideración. Entonces, cuando yo activo esta pestañita, o perdón, esta cajita, y le digo que lo use, simplemente le doy aquí al botón mezclar dominios, y podemos ver que de forma automática me genera hasta acá abajo lo que sería el dominio mezclado, ¿no? Combinado. Entonces, simplemente tendríamos que hacer el mismo proceso con cada una de las combinaciones que he mencionado. De nuevo, un poco para ahorrar el tiempo, yo lo he generado previamente y he exportado esta información, por lo que voy a proceder a cargarla, ¿no? Nos vamos aquí a Data, Point Data, Texto, y tengo aquí el archivo dominio 2. De nuevo, en este caso, ahora la nueva columna que he mezclado, la he nombrado como litología 2, ¿no? Simplemente le doy aquí a cargar la información. Y ahora vemos que en vez de tener 9 dominios o 9 litologías, se me ha reducido el número a solamente 5, ¿no? Entonces, de nuevo, este proceso es iterativo, por lo que una vez que hemos hecho estas mezclas, el PFB1 con el PFB2, el PVC contra el PFB, el SSA contra el SSH, etcétera, tenemos que volver a hacer el mismo proceso para verificar que no, si es que podemos unir o mezclar más litologías o más dominios en una sola, ¿no? Entonces, para eso podemos seguir el mismo proceso. Nos vamos aquí al oro, generamos un boxplot con escala logarítmica y podemos ver que en este caso ya cada una de los dominios es un poquito más independiente, ¿no? No tienen tanta correlación. Podemos ver que, por ejemplo, el PVC-PFB tiene correlación, o bueno, es un poquito semejante con lo que sería el PFB1 contra el PFB2,
Sin embargo, el SSA pues está independiente, ¿no? Y podemos ver que el BIN contra el PFL, BPU, pues podría ser que estén un poco semejantes, ¿no? Tenemos ciertamente la media en unos niveles bastante semejantes, pero pues la varianza o la variabilidad de lo que sería el BFL contra el BPU con respecto al BIN, pues es diferente, ¿no? Sin embargo, bueno, este primer análisis nos indica que quizá estas dos sean las que podríamos mezclar. De nuevo, tenemos que verificar que esos dos dominios estén en contacto. Para ello, recordamos, damos clic derecho y generamos un análisis de contacto. En este caso, de nuevo, nos marca todas las combinaciones posibles y podemos ver que el PFB1, PFB2 contra el PVC, PFB, pues no tienen contactos, ¿no? Por lo que no podemos hacer esa unión. Entonces, simplemente vamos a seleccionar todos los que tienen contactos para poder hacer el proceso que hemos realizado o hemos venido realizando, ¿no? Simplemente cargamos la información y podemos ver, bueno, en este caso tenemos cierta tendencia, por lo que no sería estacionario, pero además recordar que no podemos mezclar lo que sea el pórfido con las rocas de tipo S, ¿no? Porque no hace sentido geológicamente. Lo mismo para el PVC contra el BIN. Entonces, lo único que podríamos verificar o más bien analizar sería combinar el BFL, BPU contra el BIN, ¿no? Porque son el mismo tipo de roca, el tipo de roca V, y están en contacto, ¿no? Podemos ver aquí que tenemos cierta tendencia, por lo que tal vez no podría ser tan estacionario, pero podemos ver que no hay ningún gap importante o ningún cambio abrupto en la tendencia. Por lo que podríamos empezar a pensar de que podríamos combinar el BFL, BPU contra el BIN, ¿no? Para eso podemos de nuevo analizar lo que sería el probability plot y vemos que en efecto tiene una semejanza bastante justa, ¿no? Es bastante correlacionable o son bastante semejantes. Entonces simplemente para no dejar vamos a hacer lo que sería el cuckoo y verificar el BFL, BPU contra lo que sería el BIN. Podemos ver que en las zonas un poquito por debajo, una vez que tenemos, por ejemplo, aquí hasta el 95% de mis datos, podemos ver que tienen una correlación bastante alta, ¿no? Es decir, son bastante semejantes. Y donde se puede empezar a separar un poco sería ya en las colas, es decir, donde tenemos los valores más alejados, ¿no? O incluso pueden ser los outliers. Entonces podemos ver que efectivamente podemos hacer un nuevo dominio BFL, BPU contra el BIN, ¿no? De nuevo revisamos esta parte de dominio, nos vamos a Merge Domain y vamos a seleccionar vamos a seleccionar lo que será la litología 2 y vamos a mezclar el BFL, BPU contra el BIN. Entonces le voy a poner BFL-BPU-BIN y puedo aquí poner un comentario, ¿no? En este caso lo voy a dejar como viene y simplemente lo añado, ¿no? Entonces ya podemos ver que tenemos generado un nuevo dominio. Podemos ver las estadísticas del histograma, que es la combinación de estos dos dominios, ¿no? Entonces de nuevo aquí simplemente podríamos eliminar estos dominios que nos van sobrando. Y esta sería nuestra información ya que tenemos, digamos, los dominios que hemos definido al final, ¿no? Simplemente de nuevo hacemos un boxplot para verificar que realmente estamos uniendo todas las litologías que son semejantes y dejando las que no son semejantes por separado, ¿no? Podemos ver la distribución de este dominio contra los demás dominios. Bueno, básicamente sería eso. Podemos ver, en este caso, podríamos verlo en 3D. Si yo aquí, dentro de la parte del color, puedo ponerlo por litología 2, podemos ver cómo es que nos queda lo que sería el... déjenme simplemente eliminar el texto de los colors. Podemos ver cómo tenemos ya nuestros dominios separados, ¿no? Es decir, cómo tenemos en esta parte amarilla lo que sería un pórfido, esta parte un poco de color cian, lo que sería el tipo de BIN o la litología BIN, y los demás litologías, ¿no? Esta parte verde como la litología, me parece que es la PFB1 contra la PFB2, ¿no? Entonces, una vez ya generado este análisis, podemos tener esta información y si queremos nosotros tener esta información para algún análisis posterior, algún modelamiento,
Simplemente le damos clic aquí, clic derecho y exportar como CSV. Aquí le voy a poner simplemente dominio 4. Y tendríamos la información que hemos ido trabajando directamente en Supervisor, pero ya para usarla en cualquier otro tipo de software, ¿no? Como podemos ver, si yo lo abro, simplemente es un archivo CSV de los barrenos que tenemos, ¿no? Y la liturgia número 2 que ya ha sido agrupada. Entonces, bueno, básicamente este sería el proceso. Es un poco rápido, como lo hemos visto, y un poco simplificado, pero básicamente es el proceso, ¿no? Es un proceso iterativo de analizar la estadística, los dominios que son un poco semejantes estadísticamente y geoestadísticamente estacionarios, y mezclar los que tienen un contacto y tienen estas características, ¿no? Obviamente, siempre preferenciando la lógica geológica, ¿no? Es decir, no puedo combinar una roca intrusiva con una roca sedimentaria o etcétera, ¿no? Y evidentemente, una vez que hacemos este primer análisis de la geología, tendríamos posteriormente que hacer el mismo análisis, pero con respecto a otras variables que podrían ser la alteración, las fases, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, este es el proceso que tenemos para generar los dominios dentro de esta herramienta. Y sería, por mi parte, toda la participación que tengo. Voy a hacer de nuevo el panel al ingeniero Orestes para que nos pueda dar la despedida de este webinar. Ingeniero Orestes, le he pasado la batuta. Y bueno, le agradezco a todos su asistencia. Sí, muchas gracias por participar en este seminario. Y bueno, cualquier duda que tengan o necesidad de soporte o aclaraciones, pueden contactar tanto a Salvador como a un servidor y estaremos con mucho beneplácito de ayudarlos en cualquier proyecto que tengan o cualquier consulta que deseen hacer. Bueno, no nos queda más que entonces agradecerle mucho su asistencia en nombre de Salvador y el mío propio y de Leticia, nuestra colega que nos está ayudando en este seminario. Y bueno, les deseo mucho éxito y buenas noches.